Para mí la estética contemporánea es aquella que va más allá de los cánones establecidos por las bellas artes en algún momento determinado de la historia, por ejemplo. Y la he resignificado y entendido como una herramienta que nos permite leer el mundo. Entonces, para un gestor cultural que tiene que pensar en formación de públicos, que tiene que pensar en agenda cultural, en problemáticas sociales y en realidades, creo que la estética que simplemente se pregunta sin ninguna pretensión o prejuicio por las maneras en que el mundo se mueve, pues nos permite acercarnos de maneras más humanas, más reflexivas y solidarias a las diferentes formas de habitar esta sociedad, que creo que son muchísimas. Para mí siempre se me ha quedado grabada la frase de Kandinsky que dice que todo artista es hijo de su tiempo. Por eso es que yo me he preguntado cómo y por qué hacer arte en este momento de la historia. Creo que la estética nos permite preguntarnos por la forma en la que vamos a hacer esa obra artística o esa obra social, de intervención, que pues eso es lo maravilloso de una maestría en gestión cultural, porque te permite ir más allá del acto creativo y pensar cómo vas a incidir con ese acto creativo en un contexto determinado. Y bueno, creo que percibir la estética contemporánea como una herramienta práctica me ha ayudado a eso, justamente a acercarme a las realidades con esa mirada amplia y abierta pues como a las diferentes cosas que uno se puede encontrar en la práctica, en el mundo real, porque la estética es un campo de la filosofía bien etéreo, que nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas y ese componente sensible, pero aterrizarlo para mí implica eso. Yo siento que la estética contemporánea nos trae sus propios desafíos y sus propios retos a la gestión cultural y a la gestión cultural comunitaria, en el sentido en que hemos venido haciendo como la práctica teatral, que generalmente en la gestión cultural comunitaria está relacionada con procesos de formación y de creación y de proyección, ¿cierto? Eso está como siempre amarradito, y es que todavía tenemos unas formas muy particulares, por ejemplo, de hacer el teatro comunitario. Sin embargo, estamos siempre como que las personas que hacen parte de los procesos hacen una vida cotidiana, por ejemplo, donde estamos permeados de un montón de conexiones, un montón de pantallas, la conexión a internet o hiperconectados. Sin embargo, yo siento que en esas formas particulares que de pronto no vemos porque hemos naturalizado mucho, como ya hace parte del hacer, no encontramos en ellos como gran importancia, y es como redescubrir la belleza. Y ese redescubrir la belleza, que puede ser una reflexión que nos trae la estética contemporánea, es que, por ejemplo, cuando hacemos teatro comunitario, y lo he dicho como en otros espacios, tanto al público como a los actores, dirá un filósofo francés, dice, nos regala la presencia. Entonces, regalar la presencia es que tanto el espectador como el artista estamos ahí en ese momento conectados en presencia, sin la mediación de una pantalla, como ahí en ese momento donde somos la obra de arte. Entonces siento que ahí hay unas formas muy particulares en que, por ejemplo, la formación teatral nos está conectando permanentemente el cuerpo. El cuerpo no es una cosa que está por allá, separada, que no importa, no. El cuerpo es muy importante en la práctica artística, sobre todo en la práctica teatral o en las prácticas de escenario. Entonces, ese cuerpo que está conectado, que está creando permanentemente, que está creando junto a otros, donde la mediación la favorece o el gestor cultural o el formador. Entonces, ¿cómo favorezco yo como formador para que esas cosas se expandan, esos procesos de creación se expandan? ¿Y cuál es el lugar de esa persona como artista? ¿Cierto? Que también está creando, que no simplemente está recibiendo una instrucción o que me está dando insumos para mí como director o directora a crear. Entonces creo que ahí hay unas reflexiones muy interesantes también sobre esos que podríamos llamar, o algunos nombran como valores estéticos inferiores, el valor de la familia, de comunidad, de estar juntos, de tener un sueño colectivo, que un poco las dinámicas contemporáneas parecieran irnos fragmentando y ponernos un poco como en espacios más limitados y pequeños o individuales. Entonces creo que hay una reflexión muy importante sobre lo que algunos llaman los valores estéticos inferiores, y es, bueno, ¿qué lugar tiene en nuestra práctica
valores como la familiaridad, el descanso, el ocio, la presencia, ¿cierto? Por ejemplo, en el trabajo de escenario trabajamos mucho la atención, entrenamos la presencia, el lugar del cuerpo como el depositario de la experiencia, el que está sintiendo, y la importancia de ese otro que está allí creando con nosotros, que estamos siendo gestores o facilitadores o directores o directoras. Ese otro allí también está creando, no solamente me está dando insumos para mi gran obra, sino que juntos estamos en esa creación que además se comparte con el público, y de esa manera colectivamente creamos obra de arte. Es vital. Yo considero que hay que comprender la estética contemporánea porque es la posibilidad de mirar cómo, ¿cierto?, genero el proyecto, cuál es el enfoque, todo el tema de lo que posibilita, por ejemplo, el arte contemporáneo es la relación con el otro. Construir comunidades, construir tejido social, todo el tema, por ejemplo, de ir a las comunidades a partir de sus manifestaciones artísticas, de sus identidades. Entonces, permite una comprensión más amplia de eso que estoy observando en lo cultural, de eso que estoy observando en esa comunidad y cómo construyo pues con los públicos, ¿cierto? Uno, para desarrollar un producto cultural, un evento, un festival o un proyecto, tiene que conocer su público, tiene que saber cuáles son sus formas, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses. Entonces es vital ese conocimiento. Bueno, ese tema es importante dado que permite a las comunidades trabajar el tema de sus identidades, ¿cierto? El arte permite, o la estética permite que las comunidades puedan manifestar el cómo son, ¿cierto? El construir relatos, el tema de hacer memoria, incluso el tema de mirar y cómo proyectarse hacia el futuro. Nosotros, desde lo que hacemos en el taller creativo Lateralos, tuvimos una experiencia muy bonita, y es preguntarle a las mujeres por ese hecho victimizante, porque eran mujeres víctimas del conflicto, pero ¿cuál fue su hecho victimizante? ¿Cómo están en este momento en el presente y cómo se proyectan a futuro? Es decir, el tema de la línea de tiempo. Eso que les permite, por ejemplo, crear un proyecto comunitario, un proyecto de vida, un proyecto personal. Es decir, que esa reflexión de la estética va más allá de lo que se ve, ¿cierto? Sino que permite construir en las comunidades eso que ellos son, esos relatos, eso que quiero ser. También el arte como un asunto de resistencia, de reivindicación, y finalmente que ellos puedan expresar comunitariamente. Lo otro es que también permite generar tejido social. ¿Por qué? Porque cuando uno reúne, ¿cierto?, un grupo de personas, un grupo de niños, de niñas, de mujeres, de adultos mayores, a conversar sobre ellos que son, a través de un dispositivo pedagógico artístico, eso permite un montón de cosas, ¿cierto? Mirar al otro, saber que el otro no es tan diferente, saber que el otro también hace parte de la comunidad, cómo me puedo unir con el otro para realizar cosas. Eso lo trabajé mucho en el tema, por ejemplo, del sistema de biblioteca, ¿cierto? Que llegaban las comunidades circundantes a la biblioteca a partir de la lectura, y la lectura nos permitía conversar, ¿cierto? Poner la palabra, qué estoy sintiendo, cómo soy, cómo el otro piensa igual a mí o piensa diferente, y eso permite construir tejido social. Bueno, yo siento que las reflexiones políticas en los procesos que llevamos a cabo con comunidades tienen o se dan en dos sentidos. Uno es cuando mi organización o mi trabajo, yo hago parte de esta comunidad, y cuando no hago parte. Y ahí, independientemente de ese lugar, de si yo hago parte de esta comunidad o vengo a intervenir en esta comunidad,
lo primero es como cuál es el lugar que yo estoy ejerciendo acá, cómo me estoy parando yo frente a esta comunidad. Vine a salvarles el mundo, vine a traerles, ¿cierto? Como decía antes, como bueno, ¿cuál es mi verdad? ¿Cuál es la verdad que está acá? ¿O hay una ausencia de verdad? ¿O hay una ausencia de belleza? También en eso que estoy encontrando. Entonces creo que ahí básicamente ese lugar en el que yo me pongo como gestor o gestora cultural o como artista ya es una decisión política, ¿cierto? Hay unos valores también políticos, unos ideales o principios políticos que a mí me están atravesando y que básicamente cuando hablamos del arte para la transformación social estamos hablando de una apuesta política. Es una apuesta política que no se puede desligar de las dinámicas cotidianas, de las dinámicas comunitarias, de los principios y valores que hay en esa comunidad, cómo yo converso con ellos y también en los roles que ejerzo y cómo se establecen las relaciones de poder. Creo que desde esa dimensión política es necesario que los procesos artísticos de la gestión cultural que se promueven o que buscan la transformación social tienen que preguntarse, tenemos que preguntarnos por eso, cuáles son las transformaciones que yo quiero lograr, cómo las estoy haciendo y cuál es el lugar que está ejerciendo la comunidad, porque puede ser que si yo lo reviso como muy a conciencia me dé cuenta que para mí la comunidad es un receptor únicamente, ¿cierto? Un receptor de una transformación que yo desde este lugar creo que esa comunidad debería tener. Entonces creo que también es muy importante como que, incluso yo lo sentía mucho, es que a mí el teatro me transformó la vida, todo el mundo tendría que tener la oportunidad de hacer el teatro así para que les transforme la vida como me lo transformó a mí. Sí, o sea, como que es una pregunta que yo me hago, ¿sí? ¿Cuáles son entonces mi idea de o sea, cómo en esa manera en que yo me relaciono con la otra y con el otro, hay unas relaciones de poder de las que no estamos exentos y que el llamado es como hacer más conciencia sobre eso y que es una reflexión no solamente política sino estética. Cómo me estoy relacionando yo con el otro y con la otra y cómo en esa relación estoy ejerciendo un montón de violencias estéticas que no había percibido. Y frente a esas violencias estéticas justamente eso pareciera una cosa muy extraña, pero básicamente es que si yo en el rol de facilitador, ¿qué le permito a ese chico o a esa chica hacer? ¿Cómo nos relacionamos con el cuerpo de la otra y del otro? Si, por ejemplo, yo siento que ese estudiante o esta persona no está en la capacidad de hacer ciertas cosas, ¿cómo se está sintiendo esta persona? ¿Qué está experienciando? ¿Qué está experimentando? Creo que ahí podríamos tener más cuidado en nuestras eso tiene que estar relacionado con la dimensión pedagógica, en cómo yo ejerzo el rol de facilitador, que el hecho de que hayan roles no significa que no pueda ser horizontal. Y creo que ahí tenemos muchas preguntas también, o sea, es una reflexión política, cómo me paro yo frente al otro, al que estoy acompañando. Si siempre estoy por encima, si creo que estoy generando una relación horizontal porque le pido la opinión simplemente, y creo que también en ese sentido, la reflexión política no tiene tanto que ver con cómo transformamos, ya lo he dicho, el mundo afuera, sino cómo juntos construimos lo común. La pregunta por lo político es la pregunta por lo común. ¿Quién tiene derecho a qué? ¿Cuáles son los discursos que tienen lugar y cuáles no? ¿Qué tan iguales somos y qué no? Y esas son reflexiones estéticas, ¿cierto? O sea, como qué está permitido, qué no está permitido, dónde podemos estar, dónde no podemos estar, con quién podemos hablar, con quién no, de qué podemos hablar. Todas esas decisiones son necesariamente decisiones políticas y decisiones estéticas. Los gestores culturales, cuando nos acercamos a una comunidad, lo primero que hay que hacer allí es hacer una lectura del contexto con una dimensión política como primer foco para entender cuáles son los conflictos, cuáles son las problemáticas a las que nos enfrentamos y qué es lo que ya hay allí a nivel de estética. Es decir, si yo llego a una comunidad e identifico que hay estéticas de resistencia que son bien relevantes, pues entonces ¿cómo voy a entrar yo a negociar? Porque el gestor cultural suele ser un interlocutor entre Estado y sociedad civil. ¿Cómo voy yo a negociar todas estas cosas que se pueden discutir en una obra de arte, por ejemplo, que tiene una estética de resistencia? O si por el contrario una comunidad que voy a intervenir, que voy a acompañar, que voy a tratar de entender, presenta una estética hegemónica o antihegemónica. Creo que la dimensión política es todo lo que nos atraviesa porque es lo que determina cómo nos relacionamos, los imaginarios colectivos que hay instaurados en el nicho del que hagamos parte o campo laboral. Y
entender qué estéticas hay detrás de esa dimensión política, pues nos puede ayudar, nos brindará más herramientas para abordar las problemáticas que enfrenta ese contexto o esa comunidad o población determinada.